Arrancamos así la segunda columna de salud de los días martes acá en Minca. La columna de salud que titulamos Consumidores de Salud. Como hablábamos en la primera, la semana pasada, el objetivo de esta columna es abordar esa tercera pata que hace al sistema de salud, que somos quienes consumimos salud, y también tratar de acercar información lo más sencilla y concreta posible, desmitificando esta idea de que entender sobre algunas cuestiones de salud es complejo o convenientemente complejo. Esta segunda columna de salud nos encuentra en lo personal con un amigo y en lo más académico con un gran generador de conocimiento, con una persona que ha trabajado desde siempre, desde la universidad misma, en pos de jerarquizar la profesión, y ha trabajado siempre en el ámbito de la docencia. Y como decía, fundamentalmente un amigo que me pasó un currículum gigante y me dijo: con que vos digas que soy cocinero para mí es suficiente. Así que lo presentamos, el licenciado Pablo Policastro, cocinero, con nosotros. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué hace, Muchas Pablito? gracias por la invitación. No, Muchas gracias a vos. ¿Cómo Muchas estás? ¿Cómo te encuentras esta mañana de martes? Bien, estamos acá, bueno, un poco diferente estas mañanas de pandemia, ¿no? Y sobre todo en mi caso, yo también soy del interior, soy de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Sí. Vivo en Buenos Aires hace mucho tiempo, y la verdad es que esta situación de la pandemia es como que ha generado un contexto mucho más duro, ¿no? De no poder ir a mi pueblo, no poder ver la familia, también la rutina ha cambiado demasiado, pero mi balance de todo lo que estamos viviendo es que si bien hay muchas cosas negativas, también hay cosas positivas, como la charla que vamos a tener ahora, por lo cual estoy muy agradecido y te felicito por la iniciativa. Totalmente, es el mundo de la oportun crisis, la pandemia, un poco. Exacto. Tremendo. Exacto, Los Simpsons tienen todas las soluciones que podemos llegar a necesitar para el tránsito de la vida moderna. Tal cual, tal cual. Pero sí, pasan cosas que también están muy interesantes, y a mí particularmente me parecía interesante charlar con vos, primero por tu actividad docente y porque he tenido el placer de formar parte de cuerpo oyente de varias de tus disertaciones y demás, y sos súper claro en términos pedagógicos, pero fundamentalmente también abordar otro enfoque que vos solés trabajar mucho, que es el enfoque preventivo. Y vos, que si a mí me dicen, che, tengo una persona que tiene algún problema en el hombro, ¿quién lo ve? En Argentina lo ve Pablo Policastro, para mí, sin ningún tipo de dudas. Contame un poco del hombro, Pablito. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, gracias por tu palabra, Fede. La verdad es que yo también tuve el placer de compartir con vos, y tuve el placer de siempre algo que promovimos juntos, es que cuando uno va a un aula, cuando uno va a una disertación, no solo el contenido es importante, sino también la forma de transmitir y comunicar. Eso muchas veces se cree que es algo innato y natural, aunque con el tiempo me he dado cuenta que eso se entrena, eso se trabaja, y hay muchas cosas que los profesionales de la salud tenemos que trabajar en cómo ser mejores transmisores de conocimiento. Totalmente. Lo que pasa un poco con las afecciones de hombro es que, primero y principal, por ahí hablar de que es un complejo, yo creo que son complejas, por la gran cantidad de variedades de manifestaciones que puede tener, por la gran cantidad de manifestaciones, no hablo solo desde lo clínico, es decir, a la gente no hablamos de diferentes enfermedades, sino que también que una misma enfermedad puede ser diferente en una persona con respecto a la otra. Total. Y es acá cuando muchas veces por ahí nos hemos dicho, uy, la verdad que me duele el hombro, hace esto, que fulano hizo esto y le fue bien. Claro. Dice, che, pero yo lo hice y no me fue bien. O muchas veces van a decir, uy, me duele el hombro y la resonancia me dijo tal cosa, uy, a fulano lo operaron por eso, entonces te van a tener que operar. Claro. Y habitualmente es como que se genera una serie de condicionantes que realmente, cuando uno trata de responder esa pregunta desde el punto de vista del razonamiento clínico, se da cuenta que no siempre es así. Y eso es un poco lo que me gustaría transmitirle a la gente que está del otro lado, que no porque tengan un familiar, un amigo que le pasó algo, ustedes van a tener la misma condición o la misma resolución. Cada paciente, cada
subsistema del cuerpo humano es diferente. Con respecto a las afecciones de hombro, que es la pregunta motora que me acabas de generar, sí, la realidad es que hay múltiples manifestaciones que son variables de una persona a otra. Bien. Podríamos decir en esto que de alguna forma sintetizarlo es que no existen enfermedades sino personas en situación de enfermedad, lo cual confiere una subjetividad tremenda justamente en esto de las manifestaciones clínicas y sus posibles causas. Yo te quería preguntar por ahí más bien en tu quehacer diario, digamos, ¿con qué tipo de población en general te encontrás con afección de hombro? Bueno, pues es que a mí me toca algo que para lo que es un poco mi satisfacción profesional es muy rico. Yo trabajo con dos poblaciones bien diferentes. Sí. Trabajo en un hospital público donde tengo pacientes de diferentes situaciones diarias, pacientes que son trabajadores, pacientes que tienen diferentes tipos de trabajos, pacientes que tienen una historia personal muy dura y complicada. Y por otro lado, en lo que es mi práctica privada, trabajo bastante en lo que es deporte con todo lo que tiene que ver pacientes por ahí que juegan al rugby o pacientes que hacen tenis. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando fue mi inicio profesional, todo el tiempo me gustaba comparar. Hoy en día me doy cuenta que el equilibrio se basa justamente en poder comparar las dos poblaciones. Trabajo con gente que tiene problemas en su hombro que le impide trabajar día a día, le impide dormir, le impide prenderse el corpiño, le impide tener una calidad de vida óptima. Y después trabajo con otras personas que solamente tienen problemas para diferentes gestos deportivos. Claro. Yo creo que ni uno ni otro es mejor o peor, sino que el problema es que cada persona, que cada paciente tenga en su cabeza, va a ser lo más importante y va a ser lo que tratamos de resolver. Bien. Entonces, a veces como profesionales de la salud, muchas veces malinterpretamos esto. Seguramente para el que está del otro lado alguna vez le habrá pasado que fue a ver a algún profesional y le dijo, tengo esto, dejá de hacer eso rápidamente, evitándole la exposición a cierta actividad, como cierta actividad sea dañina. Sí. Y la realidad es que, sin ánimo de tratar de confundirlos o generar una asociación negativa con el profesional, la realidad es que la cosa es mucho más compleja que simplificarlo solamente en un tipo de actividad. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque ustedes jueguen al tenis o porque ustedes hagan pesas, no necesariamente tienen que tener de condicionante el dolor de hombro. La situación es mucho más compleja y depende de muchas otras variables que es necesario muchas veces ponderar a la hora de realizar una evaluación profesional o una evaluación clínica de cada paciente. Sí, como también para decirlo de otra manera, esta conducta de casi indistintamente cortar la actividad ante la aparición de un síntoma, en principio no es la más recomendable. Exactamente, y ya que está, Fede, estás diciendo una cosa que es recontra importante, y también muchas veces es no sé si lo podemos llamar mito o un mal concepto, pero muchas veces hay personas que tal vez le duele el hombro, y ¿cuál es la primera actitud que toman ante el dolor de hombro? Lo dejan de mover, ¿sí? Les dicen, colgate un pañuelo del cuello, si tenés un cabestrillo, ponételo. Y justamente el hombro es una articulación que tiene un comportamiento inversamente negativo a esa situación. Es decir, si ustedes más lo dejan de mover, hay una estructura que se llama cápsula, que para que ustedes lo tengan en su cabeza, pónganse en su cabeza una entraña, que me dijeron que hay muy buenas entrañas allá en Gualeguaychú. Tenés que venir, Fíjense que sí, tengo que ir, exactamente. Fui hace mucho tiempo, pero tengo que volver. Sí. Fíjense que la entraña tiene un cuero en la parte de afuera, que mucha gente se lo saca, otra gente le gusta comerlo. Ese cuero es exactamente algo parecido a la cápsula que tiene el hombro. Ajá. Lo que sucede es que cuando ustedes dejan de mover el hombro, ese cuero se pone más duro. Entonces, imagínense que a ustedes les duele el hombro y ustedes dejan de moverlo y van a hacer una consulta. No solo es probable que el dolor continúe, sino que también haya perdido movilidad porque ese cuero está duro, o que también tengan discapacidad asociada porque perdieron movilidad y perdieron la capacidad de realizar ciertas actividades. Totalmente. Entonces es todo lo contrario. Las únicas situaciones donde uno no tiene que mover el hombro es cuando, por ejemplo, está recientemente operado y debe seguir los tiempos quirúrgicos del cirujano, Uh-huh. o cuando uno tuvo una fractura y eso está pegando, por hablar en criollo. Sí. Pero en la gran mayoría de los casos hay que moverlo, si no podemos tener consecuencias negativas, por ejemplo. Bien, ahí también otra forma, pensándolo en las actividades diarias, ¿no? Que es para lo que uno
se forma. Un razonamiento u otra forma de razonarlo sería: si yo tengo dolor o dificultad para hacer esta actividad, ¿de qué manera, dejando de hacerla, ese dolor o dificultad mejoraría? Es excelente tu razonamiento. Otro razonamiento que podría estar asociado a lo que vos mencionás, sí, es cómo voy a mejorar mi problema si yo, en vez de utilizar mi brazo, estoy perdiendo capacidad de utilizarlo, y tal vez no utilizo mi brazo derecho porque me duele mi hombro derecho y empiezo a usar el izquierdo. Claro. Imagínense si ustedes dejan de hacer una actividad. Lo primero que van a tener es un desacondicionamiento. Y después van a tener que volver a acondicionarlo, que eso no es algo que se resuelve en un día. Eso es algo que lleva tiempo. Y esa es la respuesta por ahí a algunas personas que son consumidoras de salud, que dicen: uy, lo fui a ver a fulano y me dijo que mi problema va a tardar un tiempo en resolverse. Claro. Tal vez ustedes están buscando que la resolución sea en una sesión, o que la resolución sea con solo una intervención. Cuando ustedes tienen un problema que lo vienen arrastrando hace un tiempo, hay una cascada de consecuencias que hace que la resolución no pueda ser rápida, sino que merezca un tiempo de resolución un poco más prolongado, donde todos puedan trabajar en resolver eso. Claro. También una cuestión importantísima en esto que se ve también, y contame vos cuál es tu experiencia en la práctica diaria, esto de la desresponsabilización del consumidor de salud. Es decir, yo tengo este problema, me siento enfrente tuyo, que me dijeron que vos, Pablo, sabés un montón de hombro, y a partir de que te cuento qué es lo que me pasa, el problema pasa a ser tuyo y deja de ser mío. Entonces quiero soluciones urgentes, resolvémelo ya. Eso es muy bueno lo que estás planteando, y eso es un poco como fue el modelo de salud hace un tiempo atrás. Era un modelo de salud paternalista, es decir, ustedes iban a ver a un profesional de la salud, y el profesional de la salud les tenía que decir qué hacer, les tenía que decir qué recibir, les tenía que decir cómo iba a ser su futuro. Sí, sí. Hoy en día mundialmente ha cambiado muchísimo. Ese modelo paternalista, en lo que son países donde la ciencia y la salud está más desarrollada, cambió totalmente. Claro. Hoy se habla de lo que es un modelo centrado en el paciente, donde uno como profesional le ofrece al paciente cuáles son las diferentes situaciones que él podría tomar. Se le puede aconsejar al paciente sobre cuál creemos que es la mejor situación que el paciente pueda tomar, pero después la responsabilidad es compartida, es lo que se llama la decisión compartida en cuanto a qué es lo que tienen que tomar. Claro. Entonces, esto es importante para que sepan que no porque vayan a ver al gurú del pueblo, no porque vayan a ver al mayor referente mundial de cierta articulación, esa persona lo va a poder ayudar más que otra. Tal vez sí tiene más probabilidad de ayudarlo porque seguramente esa persona está más capacitada, pero no necesariamente eso es un condicionante de un resultado positivo. Bien, bien, bien. Sacamos de esta primera parte algo fundamental, que es en principio no dejar de mover, salvo determinadas situaciones muy puntuales que van a ser más fácilmente identificables, pero como regla general podríamos decir que dejar de mover es generar el escenario para que esto empeore y no tender hacia la mejoría. Te quería preguntar, Pablo, a ver qué dice la evidencia científica en cuanto al motivo de consulta por hombro. En general me imagino que se lo lleva el dolor, un buen porcentaje. Exactamente. Tu pregunta es muy buena, porque por suerte tenemos datos en Argentina que pasa, y la situación es muy parecida a lo que pasa en el mundo, y también tiene que ver con uno de los grandes mitos que tenemos muchas veces los consumidores de salud. Hoy en día, si seguramente juntamos 10 personas y les preguntan, decime un nombre de una patología de hombro, yo creo que 8 de 10 van a decir tendinitis del manguito rotador. Sí. Todo el mundo tiene una creencia en su cabeza que cuando tienen una tendinitis del manguito rotador, eso es lo peor que puede haber, eso es lo más común y puede ser una complicación. Sí. Y hay gente que tiene manguito rotador, digamos, ya se ha construido como una patología inclusive. Exactamente, pasa lo mismo con el manguito rotador, pasa lo mismo con decir, uy, tengo tiroides, sí, todos tenemos tiroides. O pasa lo mismo con el túnel carpiano, por ejemplo. Claro. Pero lo que muchas veces no les informamos a la gente, que quiero que todo el que esté del otro lado escuche esto y se sienta tranquilo, es que a medida que vamos creciendo, no me gusta la palabra envejecer, porque muchas veces asocia el envejecimiento como algo malo. Vamos a hablarlo como crecimiento, que es una palabra positiva. Sí. A medida que pasan los años, el cuerpo cambia, ¿sí? Algunos perdemos el pelo, como en mi caso, yo soy pelado, otros tienen canas, otros tienen arrugas,
Pero así como tenemos cambios faciales, también tenemos cambios en el cuerpo. Por ejemplo, hablando de columna, a medida que vamos creciendo, los discos van cambiando, no son siempre perfectos. Empezamos a tener, por ejemplo, diferentes tipos de hernias discales. Sí. Y esa hernia no significa que esa persona tiene una enfermedad, no significa que tiene dolor y otro tipo de síntomas. Bien. Con el hombro sucede lo mismo. A medida que vamos creciendo, el manguito rotador va cambiando su forma. Y la forma que va teniendo es de rotura. Empezamos a tener primero tendinitis, después roturas parciales, después roturas totales. Gente, créanme que tengo pacientes que tienen promedio 70 años, tienen en la imagen una rotura total del manguito rotador y sin embargo mueven el brazo como si nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de la evolución del manguito rotador. Entonces, yendo a la pregunta que vos mencionabas, ¿qué es lo que más frecuente vemos? Sí. La literatura dice que lo que más frecuente tenemos son las tendinopatías del manguito rotador. Sin embargo, hoy por hoy, llegar a un diagnóstico de una tendinopatía del manguito rotador es bastante complejo. ¿Por qué? Porque si vos le haces una resonancia a una persona que tiene 50 años, esa persona tiene un 80% de probabilidad de tener una imagen del manguito rotador alterada. Pero eso también se vio no solo en personas con dolor de hombro. Se ha visto que en sujetos que no tienen dolor de hombro, también hay un porcentaje elevado de anormalidades en el manguito rotador. Bien. Entonces, fíjate vos, Fede, que muchas veces la gente tiene la creencia de que porque la resonancia diga algo, sí, esa es la razón de su problema. Primer mito destruido. Bien. La resonancia solamente complementa. Siempre la evaluación clínica del profesional es lo que le va a dar mucho más datos respecto a cuál es la entidad clínica que tiene ese paciente. Pero la tendinopatía de por sí, que se cree que es la entidad más frecuente en la práctica diaria, está totalmente discutida porque sus métodos diagnósticos no son efectivos. Entonces, es difícil hoy por hoy decirte cuál es el trastorno más frecuente. Claro. Todo ha concluido en que se empieza a hablar de diagnósticos más generales, como por ejemplo dolor de hombro asociado al manguito rotador. Ahí va. Es una persona que le duele el hombro y que se cree que el problema puede ser el manguito rotador, pero no tengo una confirmación absoluta de que realmente el problema sea el manguito rotador. Bien, este es un punto, pero más que clave, en que creo que nos ha dejado sobre la mesa desde ya hace un tiempo la medicina basada en la evidencia, esta cuestión de qué sucede con las imágenes y qué interpretación podemos hacer o qué repercusión, o en realidad qué toma de decisiones podemos hacer en base a una imagen, ¿no? Y ver también que aún, decime si a vos te pasa, pero pasa mucho que la resonancia o la radiografía es como la bandera de batalla, es decir, acá dice todo lo que tengo, mire doctor y dígame qué es lo que me pasa. Sí, exactamente, y también hay una creencia en la gente que cuando van a ver a un profesional y el profesional no le indica un estudio, sí, creen que el profesional es malo. Y eso es una creencia que, a mi modo de verlo, es muy discutible. Les voy a dar un ejemplo. A nivel mundial, en países desarrollados desde el sistema de salud, se sabe que aquellos pacientes que le duele la columna, que les duele la espalda, de esos pacientes un 30% solicita un examen complementario. Que la indicación de un examen complementario, es decir, de una resonancia, de una tomografía, sí, es cuando la gente tiene una bandera roja. Para el que está del otro lado, ¿qué es una bandera roja? Es un signo clínico de gravedad, de sospechar que la persona tal vez tiene algo grave, como un tumor, una fractura, por ejemplo. Uh-huh. En ese caso, el examen complementario, la resonancia, la tomografía, es permitida, ¿sí? ¿Saben cómo son los datos en Argentina? Les voy a hablar de datos de mi hospital. Esto es un trabajo que hicimos hace poco. Bien. En mi hospital, el 80% de pacientes que le duele la columna, sí, tienen un examen complementario. Comparen ese 80% de mi hospital versus el 30% de pacientes desarrollados. ¿Cómo se traduce esto? Un gasto innecesario en el sistema de salud. Una creencia negativa del paciente de que la imagen es importante. Y a su vez, es algo que lo que hace es genera un círculo vicioso en el paciente dentro del sistema de salud. Genera una creencia negativa, genera interconsultas a diferentes profesionales porque no les gusta lo que les dijo el profesional que fueron a consultar,
genera gastos a nivel de diferentes dispositivos, genera un monstruo realmente. Sí, sí. Eso, les estoy dando un ejemplo en columna. En hombro es totalmente común. Totalmente común que los pacientes lleguen a la consulta, hola Pablo, ¿cómo estás? Y les ponen las imágenes arriba del escritorio. Y bueno, muchas veces hay que explicarle que la imagen es un dato más, que complementa, pero no es el dato resolutivo de cuál es el problema que realmente tiene. La imagen solo complementa. Como el nombre lo dice, son exámenes complementarios. Decir diagnóstico por imágenes puede ser cuestionable, porque realmente no es un diagnóstico único, sino que es un complemento del diagnóstico clínico. Está clarísimo. En principio, entonces, en este punto también decir, ya derribar la idea de que si no me piden un estudio complementario, eso por defecto está mal. No. De hecho, lo más vemos en las afecciones, en ciertas afecciones ortopédicas, no lo podemos generalizar en principio, pero que inclusive lo recomendable es no practicar estudios complementarios, al menos si no existieran las banderas rojas, estos signos de alarma que a uno lo hicieran sospechar de que por ahí la cosa podría ser más compleja, pero son los menos, como bien decís, estadísticamente los casos donde la situación clínica es más compleja son los menos, con lo cual lo más frecuente es que no se practique el estudio complementario, al menos por defecto. No voy al médico a pedir la resonancia o la radiografía porque lo más probable es que no sea algo que me ayude. Esto vos decías, Pablo, una cosa recontra importante, de que en la práctica diaria, esto de que viene la persona con dolor o con dificultad y te presenta la resonancia, la acción pedagógica, es decir, vos lo decías clarito, tenemos que tomarnos el trabajo de explicar por qué relevancia tiene, qué impacto tiene, para que el paciente no genere una construcción negativa con lo que pasó en esa resonancia. Y me pongo ahí a pensar en... Siempre que hablamos de niveles de evidencia y de primeras líneas de tratamiento, en general la ciencia habla muchísimo, con un nivel de evidencia altísimo, del impacto de la educación, de justamente lo que de alguna manera estamos tratando de hacer en este micro, digamos, en términos de educación a la persona que puede llegar a tener una dificultad. Ya podemos decir que dejar de mover es un problema, que el estudio complementario por defecto es un problema, que tenemos que interpretar lo que me sucede en un contexto, que no existan enfermedades sino personas en situación de enfermedad. ¿Qué más le podemos sumar como conocimiento en esta cuestión de afianzar la educación como primera línea de tratamiento que debería serlo, ¿no? Me parece muy bueno lo que decís, y yo creo que una de las cosas también súper importantes es que la actualización constante. Por ejemplo, es muy común, sobre todo, que exista la pregunta de que tal terapia es buena, dice, ¿y vos qué pensás de tal terapia? Sí. Y principalmente uno tiene que pensar en que si esa terapia realmente tiene un respaldo científico de algo. Hoy en día está muy de moda la palabra científico porque estamos con el tema de la vacuna. Sí. Es muy común escuchar periodistas que dicen, ya salió el primer paper. El paper Claro. es un documento que lo que hace es representar un proceso de investigación, ¿sí? Bueno, uno tiene que saber que hay diferentes tipos de publicaciones y que siempre hay diferentes tipos de intervenciones que están respaldadas. Si hay una intervención que no está respaldada, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿realmente no está respaldada porque se demostró que no sirve para nada? ¿O realmente no está respaldada porque no se estudió? Si no se estudió, lamentablemente, uno puede quedarse con esa duda. Ahora, si nosotros tenemos abundante información que dice que lo que estás haciendo, por ejemplo, no está bien, ¿sí?, entonces uno tiene que empezar a pensar, por ejemplo, qué es lo que está haciendo. Y voy a tirar un ejemplo típico muy común. Bien. Es muy común, por ejemplo, antes de una actividad física, que ciertas personas se pongan a hacer elongaciones de largo periodo, ¿sí? Se quedan 60 segundos manteniendo un músculo tenso. Hoy por hoy, la literatura ha demostrado, con un buen nivel de información, que si vos haces eso, eso tiene consecuencias negativas en lo que es el rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la elongación es mala? No, para nada. Lo que estamos diciendo es que no es conveniente que hagas elongaciones de larga intensidad o de largo tiempo antes de la actividad porque tiene consecuencias negativas. Si uno, como profesional de la salud, mantiene lo que es la actualización constante en su cabeza y sabe que conceptos que antes manejaba hoy en día han cambiado, lo que quiere decir justamente es que van profundizando algo que se llama razonamiento clínico.
Para mí, como un profesional de la salud, no hay nada más poderoso que el razonamiento clínico. La persona que es capaz de entender al paciente enfrente, basarse en conocimientos teóricos, interpretar y poder ejecutar. Si esa persona mete a todos en la misma bolsa, evidentemente ahí es cuando podemos hacer macanas. Por ejemplo, es muy común que digan, tal ejercicio es buenísimo y todo el mundo cree que tiene que hacer el mismo ejercicio. Sí. ¿Sí? O es muy común que digan, tal dispositivo es muy bueno o le funcionó a fulano, todo el mundo tiene que hacer eso. Claro. La actualización constante es fundamental y ustedes tienen que exigirle eso al profesional de la salud. Sí, Escúcheme, si usted ¿cómo sería esa situación? ¿Usted realmente tiene certeza que esto funciona? Yo se lo suelo preguntar, me ha pasado, por ejemplo, no sé, he tenido una fractura en mi cuerpo. Digo, ¿esto se resuelve conservadoramente o es necesario quirúrgicamente? Y el profesional me ha dicho, no, mira, esto tenemos que resolverlo quirúrgicamente porque está tal y tal situación. Perfecto. Cuando uno lo discute, cuando uno lo piensa, es fundamental. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza, sobre todo para los que somos consumidores de salud, sí, que una etiqueta va para todo el mundo. ¿Sí? No bien. porque X persona tenga dinero y va a la peluquería de tal, todo el mundo tiene que ir a esa peluquería. ¿Sí? Eso es fundamental, romper conceptos y siempre exigir la mejor información disponible. Si la información disponible no está, bueno, ahí tenemos que buscar otro tipo de opciones, construir una idea, pero la exigencia de la actualización constante es tan importante, por ejemplo, como la educación. Y es tan importante, por ejemplo, en las afecciones de hombro como evitar el reposo, excepto en determinadas situaciones. Bien, está clarísimo. Sí, también en esta cuestión del consumidor de salud poder pararse a exigir, imagínate vos, Pablo, que sos una persona muy actualizada y un estudioso de las afecciones ortopédicas. Si te pasa una fractura, tenés un montón de elementos como para poder cuestionar, ¿no? Y pararte en un lugar de exigir que el tratamiento que se aplique al menos sea el que la ciencia dice que es el que mejor funciona. Naturalmente esto no pasa en la mayoría de la población, por eso inclusive creo que tiene muchísima relevancia esta síntesis que vos hacés de decir todo esto y hay que exigir, y es fundamental saber que no tengo que tener el hombro quieto. El no movimiento, ¿sí?, que sería un poco esa situación, son estrategias terapéuticas que de hace ya bastante tiempo a esta parte han caído en desuso, también derribadas como mitos en base al modelo de medicina basada en la evidencia. Por otro lado, cuando una persona te quería preguntar, tiene una alteración en su hombro, lo entrenás, pensándolo como en términos generales, ya sé que me vas a decir que depende del caso puntual, ¿no? Pero pensándolo un poco más en términos generales, cuando vos ves que recidivan síntomas, es decir, que vuelven a aparecer síntomas en una persona que ya había recuperado su actividad, había recuperado su función sin síntomas y todo estaba muy bien. En general, ¿hay algún factor o factores que vos veas que se repiten en las personas que vuelven a tener sintomatología? Sí, excelente pregunta. Es una muy buena pregunta y sobre todo porque hoy, en lo que respecta a las afecciones de hombro, la literatura es muy buena con respecto a lo que son los tiempos de evolución de la enfermedad. Eso es un concepto interesante para la gente que está de otro lado. Bien. Por ejemplo, si vos tenés un dolor lumbar en la columna ahora, sí, vos tenés un 90% de posibilidades, exceptuando obviamente los dolores lumbares con irradiaciones, etcétera. Pero vos tenés un 90% de posibilidades que ese dolor lumbar resuelva solo, ¿sí? Cursa más o menos 2 semanas, va resolviendo, ¿sí? Hay un 10% que no, que se cronifica y necesita tratamiento. Eso es bueno saberlo, ¿sí? Ahora bien, con lo primero que acabamos de mencionar, para el que está del otro lado, piense, ¿alguna vez fueron a ver un profesional finalizando la segunda semana de síntomas? Nos vieron una consulta y salieron bárbaros. ¿Qué fue? ¿El profesional o el tiempo de evolución de la enfermedad? Lo voy a dejar picando para que lo piensen, ahora después lo vamos a retomar, ¿sí? Respecto a las afecciones de hombro, el número cambia totalmente. El 50% de las afecciones de hombro no resuelve naturalmente, ¿sí? O sea que hay una tendencia a cronificarse.
meses. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que veo me dice, ¿cuánto hace que tenés síntomas? Más de 3 meses, más de 4 meses. Claro. Dice, no, probé con tal cosa. Dice, no anduve bien. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a ver básicamente? Que sabiendo cómo es el tiempo natural de la enfermedad, es uno cómo tiene que abordar a ese paciente. Por ejemplo, Fede, si yo tengo un paciente que tiene una afección de hombro típica, que se llama hombro congelado, Sí. que para el que está del otro lado sabrá que tiene el hombro duro, rígido, no lo puede mover, hoy en día se sabe que el tiempo de evolución de esa persona es aproximadamente de 36 meses, ¿sí? Entonces, cuando yo era inexperto, lo primero que le decía a esa persona era, pensaba que en un mes esa persona iba a resolver su problema, ¿sí? Entonces la persona venía un mes, no le iba bien, se hartaba y volvía al otro tiempo. Y en realidad era que traía un problema no resolutivo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, no solo pasa lo mismo con esa entidad, pasa lo mismo también con otro tipo de entidades. Por ejemplo, aquella persona que tiene un dolor de hombro asociado al manguito rotador, Sí. tiene un tiempo de evolución aproximadamente de 2 meses. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes creen que están bien mucho antes porque ya no tienen dolor. Ujú. Para el que está del otro lado, sepa que el dolor es solamente algo. Después hay un montón de cosas que también nosotros evaluamos. Cómo es la función del hombro, cómo es la discapacidad, cómo es la fuerza, cómo es la movilidad. Entonces, si una persona, por ejemplo, van 15 días de tratamiento y ya no tiene dolor, yo lo primero que digo a esa persona le digo es, bueno, buenísimo, pero vas a tener que continuar haciendo los ejercicios porque esto requiere un poco más de tratamiento, ¿sí? Sí, sí. Eso pasa en esos pacientes. Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está cursando un postoperatorio, fue operado de, por ejemplo, una sutura, que es coser el manguito rotador, yo ya sé que en mi cabeza va a tener 4 o 5 meses, que son los tiempos que me dicen las guías clínicas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber como profesional de la salud? Que toda afección tiene un tiempo de evolución de la enfermedad, ¿sí? Y yo tengo que tenerlo eso de aliado y también le tengo que tener consideración. Saber que dependiendo cómo es el tiempo de evolución de la enfermedad es como yo voy a manejar a un paciente. Y el paciente tiene que entender que por más que ya no tenga dolor, no significa que su problema está resuelto. Si este paciente abandona el tratamiento porque ya no tiene dolor, hay una probabilidad enorme de que pueda volver a tener una recidiva porque dejó de hacer lo que tenía que hacer y ese hombro no estaba capaz todavía para volver a hacer la actividad. Claro. Bien, está buenísimo saber ese dato. Te hago una última pregunta, Pablito. ¿Qué dice la evidencia científica y cuál es tu experiencia personal, si la tenés, en relación al uso de fisioterapia para tratar alteraciones de hombro? Fisioterapia, ponemos en autos, es la aplicación de medios físicos. Generalmente uno de los grandes expositores de la fisioterapia ha sido la lámpara de infrarrojo. La lámpara de infrarrojo, Después, el bueno, ultrasonido. magnetoterapia, ultrasonidos y demás. ¿Qué dice la ciencia con eso? Bien, la realidad es que hoy en día el concepto de dolor cambió muchísimo. Por ejemplo, antes a una persona le dolía el hombro y pensaba que le dolía el hombro porque tenía algo adentro del hombro, ¿sí? Entonces, basado en eso, la ciencia lo que hizo fue promover ciertos agentes físicos, como los que vos mencionaste, para tratar de resolver lo que pasa en el hombro. Dicen, ¿tenés el hombro inflamado? Bueno, vamos a poner magneto, que es antiinflamatorio. Bien. ¿Tenés un tendón degenerado? Bueno, hagamos ultrasonido que lo va a degenerar. Todo eso fueron hipótesis deductivas del tejido, ¿sí? Pero hoy en día el concepto dolor es muy variable, gente. Por ejemplo, una persona puede tener dolor de hombro y en el hombro no tiene absolutamente nada estructuralmente dañado. Uh-huh. Simplemente hay algo que está funcionando mal, pero algo justamente está haciendo que ese dolor sea peor. Y acá es cuando entran en la puerta ciertos agentes, por ejemplo, o ciertos factores como los factores psicosociales. Si ustedes están sin trabajo, están durmiendo mal, están con alguna complicación, no tengan ni la menor duda que esos son factores que van a aumentar la intensidad del dolor, y no porque tengan mayor daño en el hombro, ¿sí? Entonces, volviendo a los agentes físicos, la realidad es que siempre se manejaron en lo que son modelos de tejidos, que el tejido estaba peor, inflamado, o si sea de otra situación. La realidad es que hoy se ha demostrado que al no haber una correlación ahí, esos efectos que podrían generar esos agentes físicos como el magneto, el ultrasonido, etcétera, la realidad es que no tienen mucho razonamiento clínico correcto. Eso desde el punto de vista de razonamiento.
cuando vas a los números, que es lo que dice la literatura, no hay suficiente evidencia para concluir que esos agentes físicos puedan ser benéficos en los pacientes. El único agente físico que tiene un nivel de evidencia un poco más elevado, pero a pesar de eso es totalmente cuestionable, porque la mayoría de los trabajos no hacían agentes físicos solamente, sino también que le agregaban otro tipo de intervenciones. Sí. Hablando de las afecciones de hombro, son las ondas de choque en pacientes que tienen tendinopatías calcificantes, que eso es que se hace una bola de calcio en el manguito rotador. Bien, claro, pero estamos hablando de una patología súper específica. Exacto, y sin embargo, Fede, miren esto para el que está del otro lado, sin embargo, se ha visto que esos pacientes que hacían ondas de choque más ejercicios en la tendinopatía calcificante resolvían en cuanto al dolor y mejoraban la función del hombro, pero cuando le hacían la imagen, esa bola de calcio seguía en el hombro. Claro. Entonces, fíjense que el dolor es tan variable que no depende unicausalmente de un problema estructural. Depende de múltiples sistemas que involucran al cuerpo humano. Por eso volvemos a lo que dijiste al principio. Hablamos de pacientes y no de enfermedades. Perfecto, clarísimo, Pablo, tremendo. Entonces, con respecto a la fisioterapia, para también de alguna manera pasarlo en limpio, no existe evidencia suficiente para que justifique su uso, con lo cual de ese dato, al menos si uno pretende tener un abordaje terapéutico en términos científicos, si mi tratamiento es solo fisioterapia, no estaría hablando casi de... No podemos hablar de no tratamiento porque existen, como bien decís, otros factores como los emocionales, y sabemos que las personas en tratamiento per se mejoran en un altísimo porcentaje, pero bueno, no sería la primera opción terapéutica, lejos al menos en lo que dice la ciencia y lo más actual. Pablo Policastro, licenciado en kinesiología, docente y un currículum hermoso, cocinero fundamentalmente, nos acompañó acá en la segunda columna de salud. Pablito, te dejo a vos el cierre. De corazón, muchísimas gracias. Bueno, yo primero quiero agradecerte a vos por la invitación, quiero agradecerte a toda la radio y quiero agradecerles a los que están del otro lado escuchando y a los que van a escuchar esto en el futuro. La verdad que me encanta hablar con la comunidad, tratando un poco de llevar estos temas a la luz y de que la gente cada vez esté más informada. Yo lo que creo es que cuando uno está más informado puede tener más opción de decisión porque conoce más lo que sucede, ¿sí? Esto es con todo. Cuando uno tiene más información de algo puede tomar mejores decisiones. Eso por un lado. Y lo otro que quiero decir, que es muy importante, es el rol del ejercicio, ¿sí? Muchas veces no le damos tanta bola al ejercicio, pero no nos damos cuenta cuántos efectos positivos tiene el ejercicio, no solo a nivel de los diferentes tejidos, sino también a nivel de lo que son subsistemas emocionales o subsistemas psicológicos del cuerpo humano, ¿sí? Lo que hoy en día se promueve dentro de lo que es la kinesiología, la terapia física a nivel mundial, es tratar de evitar lo que son las terapias pasivas, ¿sí? Terapia pasiva es que simplemente va a un lugar a recibir una intervención, como sería, por ejemplo, a ver un odontólogo, que el odontólogo realice una práctica sobre ustedes. Tenemos que evitar en la terapia física este tipo de intervenciones. Cada vez que nosotros tenemos mayor control de nuestro cuerpo, mayor responsabilidad en la toma de decisiones y ejercemos un control activo de todo, gente, no duden que vamos a tener mejores resultados, no duden que vamos a poder promover un montón de cosas más importantes que solo resolver una enfermedad. Así que solo eso, y nuevamente agradecerte, Fede, la verdad que ha sido un placer, y bueno, todo lo que precisen desde acá, estoy para ustedes. Muchas gracias, Pablo, seguro nos vamos a estar volviendo a encontrar. Te mando un abrazo grande. Un gran abrazo y que anden todos muy bien.